Bueno, pues queríamos hoy pues acompañar a Carlos y al servicio de Vías y Obras, un poco pues para hacer un balance y ver pues cómo cambia pues la vida a todos los vecinos de un entorno cuando intentamos y se puede actuar y mejorar lo que es pues el entorno desde el punto de vista de las calles, de las aceras de ese lugar. En concreto aquí en República Dominicana, llegando hasta ahí, hasta donantes de sangre. Bueno, pues se ha hecho una actuación que era muy demandada en la parte pues más moderna, se puede decir, de la ciudad, simbolizada por la Biblioteca Pública del Estado y el edificio siglo XXI, que no hay que olvidar que nace pues de una cesión que en aquel momento por convenio de forma rápida el ayuntamiento hace primero a la antigua caja de Badajoz y después al Estado para poder desarrollar, pero en un espacio que estaba sin urbanizar, un espacio que evidentemente no tenía promotores, no tiene aprovechamiento urbanístico, que es el que normalmente debe impulsar el desarrollo, y por lo tanto estaba aquí. Pero es verdad que la concentración de usos pues demandaba el que pues continuara con la calle República Dominicana, que venía allí casi desde, bueno, viene desde lo que conocemos bajo como la autopista, acabando aquí en siglo XXI. Al final, pues una inversión que con 300.000 euros, pues sobre todo se ha conseguido pues hacer pues en torno a 2.500 metros cuadrados de aceras nuevas, en torno a 9.000 metros cuadrados de espacio asfaltado, y que, por poner un pequeño detalle, pues mejora la calidad de vida porque se crean 150 aparcamientos. 150 aparcamientos pues que vienen a dar servicio no solo a las viviendas ya preexistentes, sino muy especialmente a los usuarios de estos espacios que en este momento aquí se concentran, que por un lado, pues gracias a Dios, la Torre Siglo XXI cada vez tiene más actividad, tiene más empresas, tiene más movimiento y por lo tanto hay más gente que viene a esta parte de la ciudad, y sin duda pues la biblioteca del Estado. Ya había comentado yo en alguna entrevista que nos habían hecho en los últimos tiempos, y así pues lo tienen encargado pues, tanto Carlos, Miguel Ángel, todo el equipo de Vías y Obras del Ayuntamiento, que había llegado el momento de, una vez que la ciudad yo creo que había afrontado retos que eran muy importantes, retos que nos podían dar elementos diferenciadores con respecto a otras ciudades en Extremadura, y yo creo que se consiguieron. No hay que olvidar que en los años anteriores, pues equivocadamente yo creo que no, pero hicimos hincapié en grandes proyectos que nos diferenciaran como la gran capital que somos del suroeste de la península. Y ahí vino pues aquella inversión mastodóntica que hubo que hacer para ser a día de hoy, yo creo que la única gran población de Extremadura, y a diferencia de muchísimas poblaciones en nuestra región, donde intentamos que ni una sola gota de agua vuelva al río sin depurar. Por eso la ciudad pues no solo construyó, porque se puede decir que es nueva completamente, porque la cambió radicalmente, la depuradora de agua, pero es que además construimos 6 depuradoras nuevas. Hoy en día la ciudad pues cuenta en concreto con, creo que son 7 o 8 depuradoras, la del Corazón de Jesús, 6 en Poblados, la propia de la ciudad. Pues aquella inversión pues fueron en torno a 50 millones de euros. Afrontamos algo que hay un antes y un después. O sea, ¿alguien se puede imaginar a día de hoy lo que hubiera supuesto la pandemia en la ciudad de Badajoz? Las restricciones de movilidad sin el Parque del Río. Pues simplemente se tiene que ir 4 añitos para atrás y se lo imagina, porque parece que las cosas llevan toda la vida, y no es verdad. Entonces la ciudad, es verdad, que hizo un esfuerzo muy importante en esos proyectos: el río, las luces LED, la eficiencia energética, los autobuses eléctricos. Pero es verdad que pues hacía falta un esfuerzo muy importante en mejorar lo que es la infraestructura viaria de la ciudad. Toda la vez no se puede hacer, pero yo no me arrepiento de haber avanzado en proyectos que nos hagan diferentes, como una gran capital como es la ciudad, y algunas de esas cuestiones darán ahora fruto dentro de muy poquitos meses, donde también va a haber un antes y un después en la ciudad, pero no es el momento de tratarlo ahora, sino que en su momento pues los iremos valorando. Entonces, dentro de esos objetivos de hacer un esfuerzo muy importante, pues está, por ejemplo, el caso en concreto de lo que hoy visitamos, que es un paradigma de lo que se quiere hacer, pero yo también quiero poner con vosotros en valor lo que van a seguir haciendo en los próximos meses y que se acumula a lo hecho en los últimos meses del año pasado. Y es que la previsión es que pues en este periodo se pueda movilizar una inversión, por ejemplo, en asfaltado, en bacheo de la ciudad, por encima de los 2.700.000 euros,
o en acerados y en calle, en todas las barriadas de la ciudad. De hecho, muestra de ellas las estáis viendo, podéis ir hoy desde Margen, Vía Norte, Suerte Saavedra, bueno, esto que hoy visitamos aquí, una inversión superior a 3.660.000 euros, entre el dinero que aportará el plan de impulso, el dinero que aporta el contrato plurianual del propio presupuesto y diferentes recursos que hemos conseguido en diferentes fondos que se consiguen para la ciudad, ¿no? Solo en la actuación del cambio radical de la plaza de Alferce, la renovación de Conquistadores, es otro 1.400.000 euros lo que se está manejando, o en urbanizaciones potentes, como en este caso el Campillo, la urbanización de la zona industrial de Balboa o la urbanización del APD 23, pues manejarán alrededor pues de otros 3.600.000 euros. Es decir, en estos momentos se van a movilizar o se están movilizando en torno a 11 millones de euros. 11 millones de euros que supone mucho empleo, porque estas obras, fundamentalmente aceras, urbanizaciones, son intensivas en la utilización de mano de obra, con lo cual también ayuda en el compromiso que se tenía de movilizar lo más rápido posible, cuantas más obras mejor, no solo por la calidad de vida que se mejoran, pues manteniendo y mejorando las aceras se mejora la calidad de los vecinos, pero es que además se crea empleo, se sostienen empresas que normalmente son de un tejido muy local o muy cercano, porque normalmente uno no desplaza operarios de 200 kilómetros para venir a arreglar unas aceras, sino que al final es tejido local el que actúa directamente en nuestra infraestructura. 11 millones de euros, que después, si le sumamos a dos grandes arterias que van a ser modificadas también en acerado, pero porque se le va a cambiar la infraestructura de agua, con lo cual es una obra que le corresponde en este caso al Departamento de Agua, pero se cambiarán por completo María Auxiliadora y Ricardo Carapeto, son dos arterias, por un lado de la que divide las barriadas de Valdepasillas y María Auxiliadora, y por otro lado la arteria principal de San Roque. Son otros 2 millones de más que habría que sumarle a esos 11 millones, a 13 millones, lo que van a permitir, pues bueno, pues en la medida en la que se puede, dedicarnos a esas pequeñas cuestiones que a los ciudadanos evidentemente les afectan en su día a día, paralelamente seguir manteniendo la apuesta de ser una gran capital, que es lo que la ciudad pues tiene muy claro. Y por lo tanto yo felicitar, porque estoy seguro que para poder conseguir el objetivo de desarrollar esos 11 o 13 millones de euros, la cifra que queráis coger, el esfuerzo que tienen que hacer los departamentos que coordina Carlos, con Miguel Ángel a la cabeza, va muy por encima de la capacidad que en términos normales se podía entender. Y yo tengo que agradecer a los funcionarios del ayuntamiento, como en este año especialmente de muchas dificultades para todos, han hecho un esfuerzo por seguir a un nivel de sacar proyectos, licitaciones, pues muy posiblemente al límite de lo que normalmente pues nos da las circunstancias y la capacidad que se tiene, y eso se hace evidentemente por el compromiso que se tiene por la ciudad, y que en definitiva en alguna medida le devolvemos a la ciudad, con el compromiso y el trabajo, más allá incluso del deber, pues el cierto privilegio que supone pues ser empleados públicos, ¿no? Y yo se lo tengo que agradecer de corazón, porque sin su esfuerzo no sería posible. Y por mi parte nada más, esto, si Carlos quieres comentar algo más de la obra o de los retos que te quedan, que no son pocos. Bueno, yo creo que lo has comentado todo. Muchas gracias. Pues nada, simplemente decir que efectivamente ya hemos sacado un plurianual de acerados, un plurianual de aglomerado, y bueno, las obras principales son las que ha dicho el alcalde. Respecto a esta obra, pues también lo ha dicho todo. Realmente se ha hecho aparcamiento, aglomerado, se han puesto farolas nuevas, árboles, bancos y poco más. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Esta parcela de qué es? Esta que está aquí. Es dotacional educativa. Esto ¿Del ayuntamiento? Perdón, sí. Bueno, todos los dotacionales normalmente son pública. Pero es verdad que todos los dotacionales son del ayuntamiento. Otra cosa es el uso al que tiene destino. En nuestro caso es una parcela que por ahora, excepto que se modifique el planeamiento, solo tiene un destino: ser cedida a la comunidad autónoma para que desarrolle alguna de sus competencias en el ámbito educativo. Es verdad que, y ya lo hemos hablado con Carlos varias veces, desgraciadamente pues no está muy apegado a la realidad los estándares que nos obliga el planeamiento a la hora de dejar dotacionales educativos, que jamás se van a desarrollar. Y hay que ser consciente que, como veréis, pues con el colegio público Santa Marina, creo que es el que está allí, ¿no? Santa Teresa detrás, el OSCU un poco más allá, si nos vamos para arriba, y con la población y la edad media
todo apunta que aquí no va a haber un boom de natalidad que prevea un crecimiento. En cambio nos obliga la normativa urbanística a tener este espacio educativo. Tenemos que avanzar con la comunidad autónoma para que relajen esos estándares o nos permitan hacer otra serie de usos. En algún caso les convencimos, les quiero recordar a ustedes que donde hoy está la jefatura de la policía local de la ciudad de Badajoz era una parcela también educativa y conseguimos que la mitad se desafectara al uso educativo y nos permitieran hacer la jefatura de la policía local, porque también allí no hacía falta ni tenía sentido, y en la planificación ni a medio, ni a corto, ni a largo tienen previsto hacer un nuevo centro educativo, porque en este caso lo que hay ya en este entorno son sobrantes de plazas por la propia evolución demográfica de las personas que en este barrio viven, que hace 40 años era un barrio joven, pero hoy ya es un barrio con una edad media pues de 50 y tanto largo, con lo cual no tiene sentido. Dicho lo cual, pues evidentemente tenemos que avanzar no para esta parcela solo, sino en general con la comunidad autónoma y analizar que no podemos tener la ciudad trufada de parcelas que están pendientes de que la Junta de Extremadura los desarrolle como educativo, cuando ellos no tienen pensado hacer nada educativo en ese ámbito, y por lo tanto no se puede destinar a la ciudad durante décadas y décadas a tener solares vacíos, por mucho que lo diga la normativa urbanística, cuando está claro que la Consejería de Educación no va a hacer nada con ellas, y por lo tanto tenemos que buscar todo eso, que siempre evidentemente estaremos hablando de usos dotacionales públicos en un principio, porque así se plantean, pero bueno, en algún caso yo por ejemplo les pongo un ejemplo, esa pequeña parcela que nos queda sin desarrollar, la Plaza La Molineta, ves que hay un trocito en tierra, es un dotacional educativo, pues ahí seguramente lo que nos llamaría todo el sentido común es ampliar la plaza. Eso. En otros sitios a lo mejor lo que nos hace falta es, pues a lo mejor hay una demanda de una pequeña instalación deportiva de barrio, unas pistas, pues a lo mejor lo que toca, en otro caso a lo mejor un aparcamiento, faltarlo y permitir que la gente aparque. Es decir, lo que no tiene sentido es tener la ciudad condenada, porque la normativa urbanística lo plantea así, porque no va a haber necesidad en este espacio de ningún centro educativo, ni a medio ni a largo plazo. Eso es lo que dice el sentido común, ¿no? Pero mientras tanto, evidentemente el destino único posible según la normativa a día de hoy es un espacio educativo. De las inversiones esas, ¿qué plazo? Es que no lo he entendido el plazo de los 11 millones, ¿en qué plazos estarán movilizados? Que, pues por ejemplo, todos a lo largo de este año, todos a lo largo de este año. De hecho hay algunos que ya están en fase de adjudicación, como son esos contratos plurianuales que no solo van a movilizar ese dinero que hemos hablado, estos 11 millones en este espacio de tiempo de este año, sino que en muchos casos son contratos que nos garantizan hacer ya obras en acerado durante el año 22, el año 23, y yo no sé si alguno llega hasta el 24, porque son contratos plurianuales que no están contados en los 11. Los 11 solo contados lo que tenemos previsto hacer con cargo a la anualidad o de final del 20, como pudo ser esto, ¿no? O del año 21, con lo cual todos esos 11 millones tienen que estar... bueno, mal se daría la cosa, tampoco te voy a poner Miguel Ángel una pistola en el pecho, pero deben estar adjudicados todos este año. Y ese es el objetivo de seguir trabajando y el compromiso que teníamos con la corporación, pues de volcarnos en este caso en cuestiones. Ahora, nadie nos preguntó qué hubiera preferido hacer el alcalde, haber arreglado, haber destinado pues esos 10, 12 millones de euros a hacer acera o tener el Parque del Río. Bueno, cada uno podrá tener su criterio. Yo creo que evidentemente hay cuestiones que como los recursos no son infinitos, pues hay que priorizar en cada momento, y las oportunidades y los trenes pasan independientemente de que a lo mejor no era lo que era más rentable para uno personalmente, pero bueno. Sobre la obra en María Auxiliadora y Ricardo Garapeto, es la sustitución de tuberías y demás, ¿eso contempla la reparación de las aceras de los dos lados? Sí, eso es lo que le he comentado. Son completas. La idea es cambiar el acerado, aprovechando que se tiene que hacer una infraestructura, que es lo que justifica fundamentalmente la obra, una infraestructura de agua, que permita, pues bueno, pues que evidentemente, como bien sabemos, por el índice de roturas que tenemos, son averías que merecen, lo que pasa es que son inversiones que movilizan muchísimos recursos, y repito, los recursos, aunque parezca mentira, no son infinitos, ni siquiera el Ayuntamiento de Badajoz, no lo son, porque nosotros lo que manejamos son los impuestos de la gente, que tomamos la decisión voluntaria de que fueran bajos. Repito, simplemente se va uno a cualquier sitio de alrededor, Mérida, y tiene un impuesto de basura que financia muchos millones de euros, que aquí todos los años la basura la pagamos a través de los recursos ordinarios que genera el ayuntamiento, y no sometemos a los vecinos a una tasa de basura que es normal en toda España. De hecho, debemos ser de las pocas capitales que no la tiene. Aquí no tenemos zona azul como mecanismo de recaudación de dinero. Como bien saben, en Badajoz no se cobra la tasa de apertura de ningún negocio. Un negocio en media España se paga una licencia de apertura, aquí no se paga por tener ninguna licencia de apertura, y así les puedo poner muchísimos ejemplos. Claro, cuando uno decide tener un nivel impositivo medio bajo,
pues está claro que la capacidad de recursos que tiene para gastar, pues no son tan altos como otros. Pero en cambio queremos que a la sociedad se le devuelve porque hay actividad económica y por lo tanto hay generación de empleo, y por eso hoy yo creo que la ciudad de Badajoz puede afrontar el futuro con más esperanzas a pesar de estar en pandemia, porque yo creo que hay muchas cuestiones y muchas inversiones que están pendientes efectivamente de ellas. Yo creo que es verdad que van a ser meses ilusionantes para la ciudad, no solo en el ámbito logístico, que lo son, sino estamos hablando de cuestiones como la sede nacional de grandes empresas como Previn, que tuvimos la oportunidad de ir a poner la primera piedra no hace mucho, el nuevo centro que ya han anunciado ellos, y por eso yo puedo comentarlo, sanitario del Grupo Quirón, que también estamos hablando de unas cuantas decenas de millones de euros. Estamos hablando incluso pues de algunas marcas de estas reconocidas en el ámbito de la gastronomía internacional, que también deciden ubicarse en la ciudad de Badajoz. ¿Por qué? Porque lo que significa de crecimiento y desarrollo económico. Y eso lo marca que esta es una ciudad que efectivamente intentamos en la medida de lo posible pues no someter a una tributación especialmente dura a todos aquellos que generan empleo, porque entendemos que la principal misión no solo es pagar impuestos, sino sobre todo generar empleo, y eso para nosotros es fundamental. En Sinforiano Madroñero, ayer publicábamos en el Hoy un reportaje, hay un tramo de la avenida que está especialmente mal. ¿Hay prevista alguna intervención en esa acera? Bueno, yo creo que a través del contrato plurianual de acerado, una de las cuestiones que se tiene previsto es actuar en aquellos sitios que están peor, como es lógico y lo dice el sentido común. Y por lo tanto, de hecho yo creo que ya se ha actuado con algunos de los contratos anteriores en algunas zonas, como creo que incluso decía su propio reportaje, que reconocían unos vecinos, pero evidentemente en todo aquello que está mal. También hay que recordar una cuestión, y yo, ¿sabéis? No es que me gusta hacer de malo, porque a veces hago mucho hincapié en recordar las obligaciones que tenemos los vecinos. O sea, todos los vecinos, y yo el primero que tengo uno, que somos propietarios de vado, tenemos la obligación legal de mantener todo el tramo de acera por el que el coche circula. Y a veces lo que no nos hemos dotado todavía es de una capacidad coercitiva lo suficientemente potente para exigirle a la gente que tiene un uso privativo, en algunos casos no privativo, pero sí prioritario, de un espacio común, porque la ley dice que tenemos la obligación de, cada vez que por el paso de nuestro vehículo se mueven las baldosas, lo tenemos que cambiar, los dueños del vado, los que somos concesionarios de esa utilización de ese espacio. Y esto a veces se olvida. Y en Sinforiano tenemos el principal problema, lo tenemos con las salidas y entradas de cocheras. Y la obligación de arreglarlas de la comunidad de propietarios. Y yo lo que le he pedido al departamento es que revisemos la ordenanza, la analicemos y utilicemos los mecanismos pues para ser ágiles en hacer los expedientes y obligar a la gente que arregle los tramos de acera. Cada vez que hay una acera estropeada delante de una cochera, que sepan los vecinos que desgraciadamente es responsabilidad del titular del vado. Y lo que a veces no hemos encontrado todavía hoy es la capacidad administrativa para exigirlo. Y después, si no, porque es muy complicado, porque el derecho administrativo español es muy garantista, es la ejecución subsidiaria. ¿Cuántas veces hemos tenido que ejecutar alguna obra de agua? Hemos llegado y al final nos hemos encontrado que por una coma o por 4 papeles en el expediente el juez nos dice que no hay suficiente fuerza, a pesar de que es obligación del tercero el pagarla, y tenemos que pagar la obra entre todos los vecinos cuando era obligación de pagarla del propietario de la cometida. De lo que he pedido efectivamente, y estamos en ello. De hecho acaba de incorporarse un técnico en gestión administrativa en el departamento de vías y obras para agilizar todos estos procedimientos de las ejecuciones subsidiarias y de la obligación. Con lo cual efectivamente en Sinforiano actuaremos especialmente en las aceras que están estropeadas y también lo que nos supone el crecimiento de los árboles, porque desgraciadamente cuando se urbanizó Sinforiano, como otros espacios en Badajoz, en los años 80, pues la tipología de árbol que se utiliza es un árbol de crecimiento rápido, que rápidamente crecía y daba sombra, pero con un problema, que las raíces crecen mucho y levantan las aceras, y ya sabéis que no es plan de ir cortando árboles cada vez que haya una raíz que molesta. Esto nos genera aquí en toda España una serie de problemas. Actuaremos en las aceras, pero también vamos a actuar obligando a los propietarios de los vados a que arreglen lo que le corresponde. Sobre parques infantiles, ¿el ayuntamiento tiene algún plan? Evidentemente con mucho contagio, quizás se aconsejara el cierre, ¿no? como se hizo con intención de evitar contagio. ¿Hay algún plan de reapertura para que las familias lo conozcan? Bueno, en su momento siga diciendo, nosotros estamos en esa etapa de reflexión. Yo siempre, y creo que en todas las medidas que hemos tomado el equipo de gobierno, nos hemos caracterizado por ser valientes a la hora de tomar medidas que a lo mejor no son muy populares, pero que entendíamos que, bueno, pues que en determinados momentos de la pandemia teníamos que contener.
Vamos a ver si el final de la tercera ola se consolida, y evidentemente nuestra voluntad no es tener los parques cerrados para hacerle la puñeta a los más pequeños, no se trata de eso. Repito, y menos mal que nos ha tocado con los parques del Río Hecho, que permite a la gente correr, andar, desahogarse en espacios que esta ciudad pues, ha tenido una joya de la corona para estos meses complicados, ¿no? Por lo tanto, claro que se está planteando, pero la comunidad se que en determinado momento, a mí de que está claro que en Extremadura desgraciadamente no hay comité científico que nos pueda asesorar, no hay expertos, o si los hay no los han reunido alrededor de nadie y no lo han contado para que le pudiéramos hacer consulta, pero sin duda entenderán conmigo que cuando, por ejemplo, os pongo un caso, cuando un niño se mete y se baja por el tobogán que está completamente cerrado en la Plaza de los Alferces, por ejemplo, pues nadie sabe si va efectivamente haciendo así con las manos, va con la lengua rozando en ello, ni cada vez que se monta un niño puede haber una persona para limpiarlo, con lo cual evidentemente a todos nos daba mucho miedo. Y en ello estamos trabajando, porque estamos hablando de los niños más pequeñitos, y por lo tanto lo que es lógico que no pueden, ni se les puede, la mayoría de ellas primero no tiene obligación de llevar mascarilla, por la edad que tienen, y al no llevar mascarilla, como es lógico por la edad que tienen, pues los contactos con los diferentes elementos que sabemos que generan transmisión del virus, pues no son más fáciles de controlar. Yo he tenido niños pequeños, ya es verdad que los míos uno tiene 12 años y el otro tiene 15, ¿no? Y normalmente ya no se agarra ni le da por chupar el barrote en el que está, pero díganme, ¿y esto es bueno o es malo en estos momentos? Pues de verdad que no se hace nada pensando en hacer la puñeta a nadie, sino en buscar ese equilibrio que haga duda. Fuimos la primera ciudad que prohibimos el botellón. Quiero recordárselo, en marzo hice un decreto. ¿Cuántas ciudades después tuvieron que hacerlo y después la comunidad autónoma tuvo que prohibirlo? ¿Por qué? Porque no era compatible. No es compatible, las reuniones, el intercambio de vasos, etcétera, no era compatible con el esto. Y fuimos de las primeras que tenemos que tomar esa decisión. También les puedo decir que estamos planificando, independientemente no ya para esto de la pandemia, que tampoco lo sé, pero también estamos planificando un refuerzo del servicio de limpieza que permita tener una mayor intensificación de la limpieza de juegos infantiles. Pero no es la garantía de nada, porque no va a haber un operario detrás de cada niño para que cuando un niño salga se limpie y se desinfecte, no nos engañemos. Y hay espacio, como les decía, como un tobogán cubierto, en qué parte a qué altura del tobogán se mete el operario dentro a ver. Entonces vamos a reforzarlo también y vamos a esperar con prudencia, no mucho, pero vamos a esperar a que efectivamente tengamos consolidada la meseta de la tercera ola y que Dios quiera que por primera vez Simón acierte y no haya cuarta ola, aunque como él la anunció todos tenemos claro que la va a haber. Yo quería preguntar de otro tema. La comunidad islámica ha vuelto a insistir en que ellos quieren una parcela en el cementerio para los musulmanes que mueren aquí, para que no tengan que ser repatriados, y confía en que como el alcalde ya se va, si se va, que deje esa asignatura aprobada. Bueno, yo normalmente la convicción del alcalde en aquellas posiciones que manifiesta no depende del espacio de tiempo que le quede en el ejercicio de la responsabilidad. O sea, mi convicción no varía. Uno puede variar en el sentido de que haya argumentos que te convenzan o no te convencen. Yo a la comunidad islámica le traslado los siguientes criterios. El primero, absoluto respeto a todo lo que tiene que ver con los ritos funerarios derivados de sus creencias, como no podía ser menos. La de la islámica y la de todos. O sea, la judía, la evangelista, la católica, la agnóstica, la atea, cada uno, pues entiende, tiene sus convicciones y hay que respetarse. Y en la medida en que estas convicciones sean compatibles con los principios que regulan nuestra convivencia en España, la Constitución, pues encantado de la vida. A partir de ahí, ¿qué es lo que yo les he trasladado siempre? Nosotros ayudar y facilitar a que se pueda ver un enterramiento de un ciudadano islámico bajo los principios generales de sus creencias, siempre y cuando sean compatibles con nuestros derechos constitucionales, pues no hay ningún problema. Ahora, querer un espacio reservado solo para ellos en los cementerios, ya les he transmitido que a mí me parece que no es compatible con el espíritu de lo que en España debemos tener. Aquí no hay cementerios católicos, aquí no hay cementerios judíos, aquí no hay cementerios evangelistas, aquí no hay cementerios agnósticos o ateos. Ahora, si este ciudadano que ha fallecido necesita ser enterrado bajo un rito que permita pues tener un enterramiento en el suelo, que hoy lo permite nuestra legislación con las condiciones, una losa dentro de la tierra, ningún problema. El problema es que si ese ciudadano dice, no, yo quiero enterrarme ahí, pero exijo que los de al lado sean de mi misma confesión. Eso yo creo que ya no es compatible. Y si además en algún caso nos pueden decir, además quiero
que el operario que me entierre o que me ayude sea hombre y no mujer. Pues esto a lo mejor puede complicarlo un poco más. Y además quiero que sea mi gente quien gestione mi espacio, que no, que hoy en día el espacio lo gestiona el ayuntamiento y yo a los operarios que entran a trabajar en cementerio no les pregunto ni en qué creen, ni qué piensan, y evidentemente el sexo se sabe porque viene en el DNI. Por tanto, no hay ningún problema. El problema está en querer un espacio solo para ellos. Al día de hoy en los cementerios civiles de la ciudad de Bajón no hay espacios reservados para nadie. Que ellos necesitan que en vez de enterramiento en nicho sea en suelo, hay espacios reservados para enterramiento. Y le dije más al imán alguna vez, oye, que si hay que reorientar algún espacio, pues para que mire en dirección donde tenga que mirar, pues analiza, hasta que esté Pero un espacio solo para ellos, gestionado por ellos, yo entiendo que no es compatible con lo que son los principios constitucionales. Es mi criterio y nadie me ha convencido lo contrario, por lo tanto da igual que me quede un día de alcalde, que me quedaran 100 años, que cuando uno tiene convicciones en lo que cree, y de veras, yo creo, facilitarle todas las del mundo. Espacio de uso de ellos, igual que no permitiría que algún ciudadano católico me dijera que no permite que nadie de una confesión diferente esté en los alrededores del nicho de su padre, porque no tenía ningún sentido. Exactamente lo mismo, ¿no? O alguien entendería que alguien me puede decir que es que para él es muy doloroso estar enterrado junto a infieles, permítame la broma, ¿eh? No tenía sentido, ¿no? ¿Yo qué le debía decir como alcalde? Porque eso no es posible, porque eso se entiende con facilidad y lo otro no se entiende con facilidad. Si quieren enterrarse, que me digan cuáles son sus principios básicos y nosotros dentro de los principios constitucionales se los ordenamos. Pero está claro que el de en la sepultura de al lado no le voy a preguntar en qué pensaba. Lo más que le voy a obligar en todo caso, por pura armonía geométrica, que estén todos mirando pues en la misma dirección, bueno, mirando orientados en la misma dirección. No creo que tenga, pero en fin, yo creo que ya lo he explicado, no varía mi posición y repito con el imán, que yo les entiendo y además creo que ellos están llevando la posición a forzar el tema de algo que a día de hoy a mí no me parece razonable. Es decir, me quiero una parcela para nosotros solos. No, yo como ayuntamiento te voy a intentar garantizar que te puedas enterrar en las condiciones básicas que tu fe te requiere, pero un espacio para ti solo. Y después es verdad que si te toca operaria mujer, pues te tendrá que enterrar una operaria mujer. Y no voy a hacer una selección de turnos en función de algunos criterios, porque eso sí que no es compatible con nuestro ordenamiento y valores constitucionales. Los botellones se prohibieron, pero por desgracia sigue habiendo casos, ¿no? Como se ha podido ver. Y se multan, como todo, y que también se prohíbe ir a más de una determinada velocidad o a conducir bajo los efectos de alguna sustancia, y lo que se hace es pillarse a la gente y tal. Yo voy a hacer un llamamiento a la base de responsabilidad de todo. Esta pandemia se debe combatir y esta batalla la vamos a ganar no solo con las medidas que las administraciones tengamos que tomar, sino también con el compromiso individual de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y yo vuelvo a hacer un llamamiento para que respetemos las normas que en algún caso las podemos entender un poquito más o menos, pero van todas con el mismo sentido, ganar la batalla al virus. Y lo dije el otro día con motivo de la presentación del documental del 40 aniversario de los carnavales, ¿no? Y no podemos darnos golpes en el pecho estando comprometidos con el sector de la hostelería y del comercio, y después cuando se abra un poco la mano para que efectivamente la hostelería y el comercio puedan intentar sobrevivir, nuestras actitudes hagan que podamos llegar a la cuarta ola que ha dicho Simón que no va a venir y tenga que volver a cerrar el comercio y la hostelería, y lo cual nos llevaría a la absoluta muerte de los sectores. Por lo tanto, yo pido el compromiso individual para que todos aportemos nuestro granito de arena, que se puede evidentemente y se debe consumir en la hostelería de la ciudad, porque es segura, pero hay que hacerlo cumpliendo con los requisitos. Mantenemos la mascarilla puesta, no más de 4, distancia de seguridad con la mesa de al lado, no llegamos y vemos a los amigos y nos abrazamos, que no toca ahora eso, desgraciadamente. Si de verdad tenemos un compromiso con la batalla al virus. Y yo creo que es cuestión de que todos también tengamos que, los ciudadanos también tenemos una responsabilidad individual que tenemos que cumplir con esta materia. Y mientras tanto la policía pues sancionará, ya sea la local o sea la nacional. Y cuando se detectan acciones que no son correctas, pues hay una parte que es la punitiva. Este fin de semana ha habido fiestas ilegales en las vaguadas, en el Embero. ¿Qué balance hace del fin de semana? ¿Ha sido algo puntual? ¿En general el comportamiento ha sido bueno? Bueno, yo sigo diciendo que creo que en general el comportamiento tanto del sector como de los ciudadanos es bueno,
pero que evidentemente con que concentremos actitudes que estén fuera de lo correcto, de nada vale el esfuerzo de los demás. Por lo tanto, es un esfuerzo colectivo global de toda la ciudad, y que la policía va a seguir en esa misma línea de perseguir aquellas acciones que no sean correctas. Por lo tanto, creo que ha sido bueno, pero que podemos mejorar. Por lo tanto, tengo deberes a la ciudad en su conjunto para que sigamos pues poniendo freno a todas aquellas cuestiones que ponen en peligro. Y que estamos en un momento clave para saber si va a cuarta ola o no va a cuarta ola. Si se va a seguir llevando por delante a decenas de extremeños porque van a tener que fallecer, pues que sepamos que parte de ese resultado será nuestro compromiso individual. Y yo creo que hay que aplicarse, lo cual no significa que no sea compatible con ir poco a poco, en alguna medida, pues contribuyendo a estos sectores que en la economía local son muy importantes. Pero por Dios, con un compromiso personal, de verdad. ¿Y cree que ha sido buena idea el levantamiento de las restricciones en la hostelería, cierres perimetrales justo este fin de semana? Es que yo creo que las cuestiones que van por una serie de datos y después, ¿qué podían haber hecho? ¿Haberlas abierto en todos lados menos las 3 o 4 ciudades carnavaleras que tenemos en Extremadura? Navalmoral, Mérida, Badajoz y... De verdad, yo creo que valorar a eso no merece la pena hacerlo, sino lo que sí tenemos que pedir es que las circunstancias que tenemos, el máximo compromiso de todos los vecinos por ganarle esta batalla. Y creo que todas a nivel individual podemos hacer mucho. Por Dios, no bajemos la guardia, de verdad. Estamos viendo ya la luz al final del túnel porque la vacunación, pues, parece que nos está dando esperanza. Yo creo que entre la población que tenemos vacunada y la que tenemos que la ha pasado, pues ya tenemos una parte importante. Aguantemos, tengamos paciencia, que esta batalla se gana, pero nosotros tenemos que contribuir, independientemente de lo que haya que exigirle a nuestras autoridades sanitarias para que acierten en sus decisiones.